Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día precioso que nos has dado, porque tus misericordias, Señor, se han renovado, tu gracia se ha renovado sobre nosotros. Y estamos acá, Señor, como tus hijos fieles, y tenemos mucha hambre, Señor. Tenemos mucha hambre, mucha sed de la verdad. Tenemos un deseo en nuestro corazón de estar contigo, de tener comunión contigo. Queremos, Señor, escucharte. Queremos, Señor, recibir tu instrucción, recibir tu consejo. Queremos, Señor, recibir de tu palabra, de tu verdad. Tú eres el pan de vida que alimenta, que sacia, Señor, nuestras vidas. Pido tu bendición, Señor, por la iglesia, por los niños, los más pequeñitos también, los adolescentes, los jóvenes que están, Señor, también siendo alimentados, discipulados, enseñados en su crecimiento, Señor, acerca de quién tú eres. Y qué importante es para ellos saber que ellos son hijos de Dios, que ellos son amados, que ellos son importantes y que tú también, Señor, moriste por ellos. Bendice, Señor, a tu iglesia, continúa edificándola, llenándola de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy día estamos en el mensaje número 8, ya nuestro estudio bíblico número 8 o enseñanza o predicación bíblica número 8 de nuestro panorama bíblico. Y hoy día vamos a hablar de división. Hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de división. Vamos a hablar qué es la división, qué provoca la división, por qué Dios, ¿no es cierto?, también reprueba, no aprueba la división y cómo afecta y cómo impacta, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, delante de Él y también delante de los demás, estemos separados, estemos divididos. Esto fue lo que le pasó a la nación de Israel. Tengo acá mi láser y si puede ver, por favor, acá la línea de tiempo. Nosotros estamos en este momento acá entre... El domingo pasado hablamos acerca del Reino Unido. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Alguien puede decir quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. Después de Saúl fue escogido, ¿no es cierto?, David. Después de David vino su hijo Salomón. Ya antes de eso hablamos también acerca de la era de los jueces, el desastre, ¿no es cierto?, en el que la nación de Israel se encontraba. Y si vamos más atrás, hablamos acerca del desierto, cómo Dios guió, ¿no es cierto?, a su pueblo en el desierto, cómo lo sacó de Egipto. Vamos más atrás, cómo lo sacó de Egipto, 430 años de esclavos. Y más atrás todavía las promesas, el tiempo de los patriarcas y aún más atrás, antes que el Dios creara todo. Pero hoy día, ¿no es cierto?, estamos aquí, en este cuadro verde entre Israel y Judá. Y vamos a descubrir, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Nuestra intención, nuestro deseo es que usted pueda entender la Biblia, que usted pueda entender, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, para eso usted necesita leerlo, pero necesitaríamos muchos años para poder hacerlo libro por libro, así que por eso tenemos este panorama o esta línea bíblica, ¿no es cierto?, línea de tiempo que nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. ¿Está siendo de ayuda para ustedes para entender la Biblia o por lo menos el Antiguo Testamento? ¿Sí? Ok, qué bueno. Vaya por favor a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de los dos primeros libros, los dos libros de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y hoy vamos a estar hablando, o vamos a estar, ¿no es cierto?, profundizando en Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Vaya por favor allí y vamos a leer para comenzar, ¿no es cierto?, nuestra enseñanza. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Todo esto empezó, ¿no es cierto?, por el hecho de que
Salomón como rey, o David como rey, o un Saúl, estos tres reyes, Dios les dio un mandato, Dios les dio una ordenanza en Deuteronomios capítulo 17, versículo 17. Si usted quiere ir, puede ir a verlo, si no, no se preocupe. Pero en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, cuando Dios entregaba las normas, los estatutos, los preceptos y las leyes, ¿no es cierto?, a su pueblo, Dios habló específicamente allí diciendo que en el futuro, si había un rey adentro de Israel, ya Dios pensando en lo que iba a venir, Dios dice allí en Deuteronomio 17 que si en el futuro había un rey en Israel que tenía prohibido tener muchas mujeres, que tenía prohibido casarse con otras mujeres, especialmente mujeres que fuesen no de Israel, porque eso traería consecuencias y traería perdición al rey. Y eso es precisamente lo que muchos años atrás Dios ya había dicho, Dios ya había avisado, es precisamente lo que en el tiempo de Salomón ocurrió. El primer rey que Dios escoge para gobernar a esta nación es Saúl. No funcionó con Saúl, no es que el plan de Dios falló, sino que el que falló fue Saúl. Después de eso Dios levanta a David. David tiene un hijo llamado Salomón, y este Salomón abre las puertas a la idolatría, abre las puertas al pecado, porque se casó con muchas mujeres. Fueron 700 princesas y 300 concubinas. Entonces Dios se enojó mucho y su juicio cayó sobre Israel, y Dios le dice a Salomón que el reino se iba a dividir por causa de este pecado. Pero no es que Dios lo dividió, es que eso es lo que yo quiero que usted entienda. No es que Dios dividió, no es que Dios dijo, ya, no me gusta cómo está el reino y lo voy a separar, lo voy a dividir. No, no fue Dios quien lo dividió. Fue el pecado, fue la rebelión y fue la idolatría la que causó esta división. No es que Dios dijo, ya, yo me enojo, no, fue Dios. Y vemos la providencia de Dios en esta separación, porque recuérdense que lo más importante de esta línea de tiempo es ver el linaje de Jesús en todo el Antiguo Testamento, y lo que Dios estaba cuidando, lo que Dios estaba separando, consagrando, santificando, era ese linaje para que el linaje de Jesús no se manchara o no se ensuciara, ¿no es cierto?, con todas esas idolatrías. Entonces Dios dice, bueno, se han separado, entonces separemos a 10 y dejemos, ¿no es cierto?, a 2. Esto se cumplió en los tiempos de Salomón, se cumplió durante el libro de los Reyes. La enseñanza de este panorama bíblico es un poco narrativa. Si usted se da cuenta, no estamos como generalmente enseñamos un libro de la Biblia, que vamos versículo por versículo. Esto es bastante narrativo, ¿ya? Y es bastante biográfico también. Narrativo porque narramos una historia, biográfico porque hablamos acerca de personajes, de biografías, y de allí, ¿no es cierto?, sacamos nosotros una aplicación para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Y estamos hablando acá de Salomón. Salomón se le dijo que no, la ley decía que no se podía casar con muchas mujeres, y él lo hizo. Y esto provoca una tremenda división en la nación. Salomón tiene un hijo, Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Roboam se llamaba el hijo que tuvo Salomón. Y Salomón muere y reina Roboam, porque Roboam era una dinastía, ¿no es cierto? El hijo del hijo del hijo del hijo iba reinando. Pero este rey Roboam fue muy malo, y cuando los ancianos de Israel vienen hacia él y le dicen, bueno, ¿cuál es tu nuevo plan político? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu estrategia de guerra? Y este rey Roboam puso más carga, puso más trabajo, maltrató al pueblo, ¿ya? Como algunos presidentes, ¿no es cierto?, hoy en día en la actualidad tienen a su pueblo gimiendo. Entonces Roboam fue muy malo y trató muy mal al pueblo de Israel. Y porque lo trató muy mal, hubo una especie de guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil es cuando adentro del país la gente del gobierno en contra de la gente, ¿no es cierto?, del pueblo que no está en una posición de gobierno, cuando hay un desacuerdo y hay una guerra, hay una pelea. La gente del gobierno contra la gente del pueblo. Eso se llama guerra civil. ¿Es bueno eso para un país? No.
pierde su reputación, hay destrucción, hay desastre, no hay orden, hay un montón de contras en una guerra civil. Entonces, muchos estuvieron en desacuerdo por el rey Roboam, por lo malo que había hecho, ¿no es cierto?, por el peso y las cargas que habían puesto sobre su pueblo, y se rebelaron en contra de él y dijeron: nosotros no queremos a Roboam como rey, no lo queremos, nosotros queremos como rey a otro, y levantaron a otro rey que se llamaba Jeroboam. Ponga atención, por favor, hay una diferencia entre Roboam y una diferencia entre Jeroboam. Por favor, guarde estos nombres en su mente. Roboam fue el hijo de Salomón, y Jeroboam no fue hijo de Salomón, ni hijo de nadie, ni ningún linaje real. Fue el rey que la misma gente que no estuvo de acuerdo en contra del hijo de Salomón lo levantaron y dijeron: que sea nuestro rey. Y eso ofendió más el corazón de Dios, porque Dios por eso había puesto un rey, para que gobernase con justicia, para que ordenase la nación, para que Dios siguiera siendo el centro de la nación. Pero hubieron muchos que no estuvieron de acuerdo y levantan su propio rey. Entonces, adentro de la nación había una guerra civil y eran dos reyes peleando. El rey Roboam, que era el hijo de ¿quién? De Salomón, en contra del rey Jeroboam, que eran los que no habían estado de acuerdo por toda la maldad que él les había puesto encima. Entonces habían dos reyes adentro de una nación, dos bandos. Y allí, ¿no es cierto?, la nación se divide. La nación se divide, y yo tengo acá la pizarra. Hoy día traje la pizarra porque es muy importante que podamos entender esto. Tengo acá mi marcador. Hay una línea, como la línea que está ahí en la línea de tiempo. Y aquí estaba Roboam. Y aquí estaba Jeroboam. Este era el hijo de Salomón. Y este no era hijo de nadie. Este fue el rey que los rebeldes, ¿no es cierto?, levantaron. Entonces, 10 tribus. ¿Eran cuántas tribus de Israel? 12. Muy bien, 12 tribus. De estas 12, que eran los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Dios, los 12 hijos ejemplos, los 12 hijos ordenados de Dios, y se forma la nación de Israel. 10 tribus fueron las que estuvieron en contra de este rey, y ellas levantaron a su propio rey. Y 2 tribus aquí abajo fueron las que dijeron: no, nosotros no vamos a participar de ese desorden. El rey es Roboam, es el hijo de Salomón. Salomón, hijo de David. David, ¿no es cierto? Y hay un orden acá. Esto es lo que Dios ha establecido. Estas 2 tribus fueron Benjamín y Judá. Del nombre de Judá viene el nombre judíos. Y aquí están todas las otras tribus rebeldes, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí se dividió. Se dividió. Acuérdense que todo era una nación, todo era un pueblo. Pero ¿qué fue lo que provocó esta división? 700 y 300. Ustedes ya saben qué. Estas mujeres corrompen el corazón de Salomón. Y Salomón da la sensación que miraba a una mujer: oh, qué bonita, ¿te construye una casa? ¿Quieres una casa? Ya, una casa para esta mujer. Iba caminando por allá: oh, qué guapa esta mujer. ¿Quieres una parcela? Ya, una parcela para esta mujer. Y así, porque en el tiempo de Salomón era donde más abundancia en el reino había. Había plata, había oro, había... Y Salomón, el gran sabio, el sapiencial Salomón, miraba a una mujer: ¿quieres caballos? 300 caballos para esa mujer. Y así, ¿no es cierto? Dios ve y eso dice: ¿qué es eso? No, así no. Y se divide.
Y estos de acá hicieron su propia capital que se llamaba Samaria. Y de aquí viene el nombre samaritanos. Ok. Y la capital de acá se llamaba Jerusalén, donde estaba el templo oficial que se levantó, Jerusalén. Entonces, esta línea impedía que judíos y samaritanos se tuvieran comunión. ¿Es bueno esto? No, no es bueno, porque estamos en la enseñanza número 8 de nuestra línea de tiempo y el título es El reino dividido. Y Dios no se mueve en un reino dividido. Dios no obra donde hay división. Y vamos a llegar a eso. Y la nación hermosa, pomposa, rica, millonaria, la nación ejemplo para todas las naciones, la nación que era educada, la nación que tenía la ley, la nación que tenía plata, oro, viñedos, trigales, esa nación rica que nadie era pobre, empieza en decadencia. Decadencia, decadencia, decadencia. Y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Y qué pasó? El reino está dividido, el reino está separado. Y por eso, en el Nuevo Testamento, un día iba Jesús caminando y se encuentra una mujer en un pozo. Y le dice la mujer, pero ¿cómo tú siendo judío estás hablando con una samaritana? Porque samaritanos y judíos no se llevaban desde el Antiguo Testamento y esa rivalidad avanzó hasta el Nuevo Testamento. Y la mujer le dice, ¿por qué hablas conmigo si tú eres judío? Y aquí, digamos que aquí está el pozo. Jesús iba caminando porque iba para Samaria. ¿Y por qué? ¿Por qué hablas conmigo? Y Jesús dice, es que yo he venido a unificar las cosas. Yo no he venido solo, claro, vine para judíos, para Jerusalén, pero también estos 10 son mis hijos, también son tus hermanos. Estos de aquí abajo son hermanos. Yo vine a unificar, yo vine a unir, yo vine a que todos estemos unidos por la cruz. Es lo que Jesús, ¿no es cierto? Por eso judíos y samaritanos no se llevaban. Ahora entiende usted el contexto por qué judíos y samaritanos eran enemigos. Ok. Dios estaba enojado, muy molesto, muy enojado con Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? El de arriba. El que los rebeldes levantaron como rey. Y Roboam era el hijo de Salomón, el que siguió, ¿no es cierto?, el linaje de Jesús. Entonces, como Dios vio, atención a esto, ponga atención, concéntrese, esto es muy importante. Estamos haciendo todo lo posible para entregar una enseñanza bíblica, sólida, coherente. Ponga atención. Este hombre levantó muchos altares por todo el reino del norte, altares de adoración, donde se adoraba a los Baales, donde se adoraba a muchos dioses, a muchos, menos a Dios. Dios aquí era menos. Y los dioses eran más. Entonces había idolatría por todos lados. Y Dios le manda un profeta. Lo interesante de este profeta, vaya por favor a Primera de Reyes, estamos en Primera de Reyes, vaya al siguiente capítulo, al subsiguiente capítulo 13. Avance unos capítulos más adelante. Allí en el capítulo 13 de Primera de Reyes dice, he aquí que vino un varón de Dios por la palabra de Jehová y vino de Judá. ¿De dónde vino este varón? De aquí, de donde había orden, de Judá. Este profeta salió caminando, no sé cuántos días hizo de camino, y fue a hablarle a este rebelde que estaba acá. Leamos juntos. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó.
en contra del altar por la palabra de Jehová. Y dijo, ¿quién clamó? El profeta. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndanle o agárrenle. Mas la mano que había extendido el rey contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar, es decir, le quedó paralítica. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dicho por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios Jehová y ora por mí para que mi mano se me restaure. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comemos y bebamos y yo te daré regalos. Pero el varón de Dios, o sea, el profeta, le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad del reino, no voy contigo y no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me está ordenado, así me dijo Dios que hiciese. No comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que te fuiste. Hasta ahí vamos a leer. Este profeta representaba la voz de Dios, porque el profeta representaba el mensaje de Dios. Y este profeta fue hasta el reino, hasta el castillo de Jeroboam y le dijo, más adelante Dios va a levantar a un rey que se llama Josías, un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Y este rey va a hacer una limpieza en todo este reino, y todos los sacerdotes tuyos que ministran a todos los Baales y a todos los dioses malos aquí, ese rey Josías va a ordenar que los quemen a ellos, y así este rey Josías va a limpiar y ordenar toda esa idolatría que está acá. Y eso no le gustó a Jeroboam y dice, agarren a ese ingrato. Y cuando él dijo agárrenle, se le quedó la mano paralítica. Y después de eso, Dios tuvo misericordia y le restauró la mano. ¿Y por qué Dios le dijo a este profeta que no comiera nada de lo que estaba acá? Porque todo estaba impuro. Todo estaba dedicado a los ídolos. Todo estaba sacrificado a los ídolos. Si comiera pan, el pan estaba sacrificado al dios al dios de los mangos, al dios de los pepinos, a todos esos dioses. Por eso Dios le dijo, no comas nada, no toques nada, no te contamines con nada. Y de hecho, no vaya a ser que te maten, regrésate mejor por otro camino. Y se fue por otro camino. Esa fue la voz de Dios trayendo juicio a estos rebeldes que tenían a la nación dividida, tenían a la nación gimiendo. El punto es que estos reinos nunca más volvieron a ser unidos. Nunca más se volvieron a unir. Nunca más volvieron a ser los 12 hermanos que vivían en armonía, que vivían en obediencia a Dios. Estos dos reinos, que eran 12 hermanos, nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca, nunca. Ahora ponga atención en lo siguiente, porque no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Este reino del norte tuvo 19 reyes. 19 reyes en un periodo de 209 años. Y el reino de abajo, el reino tuvo 20 reyes, fueron 20 reyes en un periodo de 345 años. Nosotros un periodo de 345 años lo queremos resumir a una enseñanza o a una predicación de 45 minutos. Por eso, en cada cuadro que usted ve allí en esa línea de tiempo, son muchos años.
Acuérdese que desde Moisés hasta Jesús hay 1500 años, desde que se le dio la ley a Moisés para el pueblo hasta Jesús hay 1500 años, y acá nosotros estamos cubriendo aproximadamente 345 años de historia. 20 reyes y 19 reyes tuvieron estos. Ahora, todos los reyes que tuvo este reinado del norte fueron malos. Ni uno hizo la voluntad de Dios, ninguno. Y de estos 20, como unos 3 o 4 fueron buenos. Nada más. Algunos hicieron la voluntad de Dios hasta que Dios dijo basta, no más. Esto se ha salido del control y Dios trae juicio a toda la nación, y ese juicio se llama exilio. Mire allá, por favor, en la línea de tiempo. De esto vamos a estar hablando el próximo domingo. No vamos a hablar de eso hoy día. Exilio. Ya había un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia que se llevó a todos estos al exilio, y había otro rey, ¿no es cierto?, persa, un rey asirio que se llevó a todos estos a la esclavitud. Pero vamos a dejar la enseñanza aquí. Perdón por todos los jeroglíficos que hice. Ya, espero que se haya entendido. Pero avancemos a lo que es nuestra aplicación de esta enseñanza bíblica. División, dividido. Un reino dividido, una nación en decadencia, una nación que va en picada, un reino, ¿no es cierto?, que está completamente separado. ¿Era esto la voluntad de Dios? ¿Ve orden usted aquí? ¿Ve belleza, ve abundancia, ve la ley de Dios, ve la palabra de Dios usted en esta nación, en este país? ¿Qué le trae esto a usted de parecido a la actualidad? Ahí se los dejo a ustedes. Ya, yo es poco lo que hablo, lo que me involucro en temas de política, pero desde los tiempos de la Biblia viene el hecho de que el hombre no puede gobernar sobre el hombre. Yo o mi esposa o todo el cuerpo de liderazgo de esta iglesia no podemos gobernar a la iglesia. Nosotros no gobernamos la iglesia, nadie gobierna a nadie. Sí, hay figuras de autoridad dentro de la iglesia para que traigan orden, para que avancen, pero el gobierno es Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos el domingo pasado, cuando hablamos acerca de la teocracia? Que Dios gobernaba a Israel, y ellos dijeron, no queremos rey, queremos un rey humano que nos ayude, que nos saque a la guerra. Y Samuel dice, ¿para qué quieren eso si Dios es el rey? No, Dios no. Iglesia, saca a Dios de la ecuación y nuestra vida se convierte en esto. Si yo saco a Dios de mí, mi vida es esto. Mi vida es esto. Y la nación de Israel, a nivel social, a nivel político y a nivel espiritual, o como se dice en el campo del estudio bíblico, a nivel religioso, era un desastre. Esta nación se parecía a la nación de los filisteos, esto era un desastre. Por eso hoy en día hay tantas naciones, hay tantos países que gimen socialmente hablando, políticamente hablando y religiosamente hablando. Es un desastre. Creo que todos saben lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Santiago esta semana con el club de fútbol, ¿no es cierto?, todo lo que pasó. Se ve reflejado en nuestros días, se ve reflejado en la humanidad, se ve reflejado, ¿no es cierto?, la falta de orden. Esto es grave lo que ocurrió. Aquella nación hermosa, aquella nación que Dios constituyó, aquella nación que Dios ordenó, que Dios llamó, la llenó de su espíritu, puso su gloria en esta nación, puso su templo, derramó su gloria. Estaba la Chequiná aquí, había todo un sistema sacrificial, había todos los 10 mandamientos, habían órdenes, habían estatutos. Era una nación educada, una nación que tenía a Dios como su padre, el buen pastor, y el pueblo era el rebaño. Dios pastoreaba a su pueblo, Dios cuidaba a su pueblo, Dios alimentaba a su pueblo. Dios dejó a la nación bonita, ordenada, constituida, formada, conformada, con un sentido de familia, con un sentido rico. Eran muy ricos. Ese es el plan de Dios. Y de repente se convierte en esto.
se convierte en esto. Pero siempre lo he dicho y lo digo y lo diré, que la historia de Israel en esa línea de tiempo es nuestra historia, es mi historia. Es un reflejo, ¿no es cierto?, de cómo mi vida es sin Dios o era sin Dios y cómo mi vida ahora en Dios es. No son inventos míos, no son notas mías, es la palabra de Dios la que ordena, la que quiere traer orden a nuestras vidas. Pero también vemos la misericordia de Dios en este periodo de reino dividido. Vemos la gracia de Dios, porque claro, donde abundó el pecado, abundó la gracia, ¿cierto? Donde abundó el mucho pecado, si aquí había mucho pecado, entonces la gracia de Dios era mayor que todo este pecado. Y allí vemos la misericordia de Dios, porque Dios fácil hubiese mandado un meteorito para que estalle esta nación y se olvida de la nación. Pero Dios no, dijo, yo he hecho un pacto. ¿Se acuerdan del pacto de Abraham? El pacto, los pactos, yo soy un Dios de pactos, yo hice un compromiso con Abraham, yo hice un compromiso con mi pueblo, yo tengo que cumplir, ellos no me han cumplido, pero yo voy a cumplir, yo soy un Dios de pactos y cumplo mis pactos y voy a cumplir mi pacto. Y si usted lee los libros específicamente de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios dice, yo los voy a sanar, yo los voy a restaurar, yo los voy a traer de todos lugares y los voy a llenar de su espíritu, y los jóvenes verán visiones y los ancianos también recobrarán fuerzas, y yo seré su medicina y les daré un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, les daré pastores que los pastoreen con justicia. Y Dios empieza a dar promesas y promesas y promesas, que esas promesas empezaron a cumplir desde que Jesús vino. Y si usted ve en esa línea de tiempo hay un cuadro allí que dice Jesús, vamos a hablar acerca de esto, pero todavía no llegamos allí. Estamos en este momento en el desastre más grande de Israel, el periodo de los reyes. No hubo periodo como el periodo de los jueces y el periodo de los reyes en Israel, cuando todo estaba destruido. Aplicación. El pecado, iglesia, escucha por favor, esto es muy importante. El pecado divide. El pecado divide. La rebelión lleva a la miseria. El pecado divide, la rebelión lleva a la miseria. El diablo sabe muy bien cómo engañar. El diablo sabe muy bien cómo dividir. Y la obra más trágica que el diablo hace es dividir. Es esto que usted ve en la pizarra. Esta es la obra más trágica que Satanás, el diablo, hace en medio de nosotros. Por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan paz, para que tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no estamos en el reino, si nosotros no estamos en la persona de Jesús, nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos. ¿Qué es de una familia dividida? ¿Qué es de un matrimonio dividido? ¿Qué es de un matrimonio separado? ¿Qué es de hijos divididos, hijos separados? ¿Qué es de una iglesia dividida, una iglesia desunida, de una iglesia fría? ¿Qué pasa cuando estos elementos, cuando estos ataques del enemigo entran, ¿no es cierto?, a nuestro medio? Esta es la voluntad de Satanás el diablo. Esto es lo que Satanás el diablo quiere. Así quiere que sea tu vida. Así, tal cual tú lo ves aquí. Sin embargo, Dios quiere traer orden a tu vida. Dios quiere traer orden y quiere eliminar, sacar esta división, ¿no es cierto?, de tu vida. Y Dios quiere traer orden a tu vida. ¿Y cuál es el llamado de Dios para la iglesia hoy en día? Es un llamado a salir del cautiverio. Es un llamado a salir de la esclavitud. Es un llamado a que el ciclo del pecado en tu vida se rompa. Es un llamado, el llamado de Dios para la iglesia es que la iglesia salga de la miseria espiritual, es que la iglesia salga, ¿no es cierto?, de esta división, para que no seamos, ¿no es cierto?, este reflejo. La obra más trágica de Satanás, el diablo, en nuestra vida es destruir, es separar, es dividir.
¿Cuesta edificar un ministerio? Cuesta. Se invierten años para edificar un ministerio, para levantar, para conformar, para componer. Y no hablo solo de una iglesia, hablo también de una base misionera, hablo también, ¿no es cierto?, puede ser un asilo, puede ser un orfanato de niños, puede ser, ¿no es cierto?, una organización, puede ser una ONG, puede ser una fundación, puede ser la iglesia misma. Valga la redundancia, edificar un ministerio, levantar un ministerio, construirlo, cuesta mucho, se necesita de mucho esfuerzo. Sin embargo, es Dios quien da crecimiento a la obra. Pero el punto que quiero decir acá, que quiero destacar, es de que edificar un ministerio cuesta tanto, pero dividirlo no cuesta nada. Derrumbarlo no cuesta nada. Cuesta tanto levantar, empujar, promover, orar, buscar, obedecer, permanecer, animar, ¿no es cierto?, a los hermanos, vamos arriba, sí se puede, venga, invitar, y cuesta, y todo. Pero una mala mirada, me voy. Una mala, chao, no te hablo más, me voy. Entonces, para dividir es así, es rápido, es preciso, es muy sensible la obra de que se derrumbe. Personas que han construido en 30, 40, hasta 50 años de ministerio, puede hacer que lo pierdan en un mes, en una semana o en una noche de mala decisión. Se puede perder lo que en 50, en 60 años se ha edificado, se ha construido. ¿Por qué hablo de estas cosas? Para que tengamos cuidado si en nuestro medio o en nuestra vida hay estas cosas. Para que tengamos cuidado y estemos advertidos de que si hay algo en mi corazón en contra de alguien, en contra de algo, o si hay algo que no está bien, arreglémoslo, llevémoslo a Dios, alineemos el corazón. ¿Por qué? Porque es fácil que esto suceda. Es difícil construir, es difícil edificar, pero para caer en esto es muy fácil. Y no queremos, como hijos de Dios, llegar a esto. Una nación en decadencia, una nación que gemía, ¿no es cierto?, por justicia, por orden, hasta que vino la persona de Jesús y ordenó las cosas. Porque después, cuando Jesús caminó con los discípulos, Jesús partió, ¿no es cierto?, murió, resucitó, partió al Padre. Él envía el Espíritu Santo y desde aquí de Jerusalén los 12 apóstoles son llenados del Espíritu y empiezan a esparcir el Evangelio. Y Hechos 1:8 dice de que este Evangelio también se tiene que llevar a Samaria. Desde Judea, dice, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de traer orden, de unificar, también alcanzó a Samaria. Dios supo que esto estaba desordenado, pero con la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo, ahora en Cristo todos eran uno, todos fueron uno. Y eso es lo hermoso de Jesús, que Jesús es esto. La cruz es unidad, la cruz es uno. Por eso Cristo dijo, Padre, en Juan 17, Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí. Y que permanezcamos. Y ese es el llamado a la iglesia hoy en día. Hoy día 13 de abril del 2025, el llamado de Dios a la iglesia es que sean uno, como yo soy uno, dice Dios, que sean uno en la iglesia, que sean uno en la familia, familia primero, Dios primero, que sean uno en Dios, que sean uno en el hogar, que sean uno en la familia, que los hijos, la familia, todos seamos uno, que en la iglesia también todos seamos uno, y que todos seamos uno, porque esa es la única forma que Satanás, el diablo, no nos puede hacer nada. Que estemos unidos en Cristo primeramente y en todos los aspectos, ¿no es cierto?, de la vida y espiritualmente hablando también. Así que, iglesia, yo les recuerdo que el pecado divide, que la rebelión te lleva a la miseria, y este es el llamado de Dios para tu vida. Señor, yo te quiero dar gracias. Gracias porque no queremos ver más familias divididas. No queremos ver más hijos divididos.
No queremos ver más, Señor, separaciones, que cada quien tira para su lado, empuja para su lado. No estamos diciendo que nuestra iglesia está dividida por la gracia de Dios, no lo está. Pero si hay alguien, Señor, acá que en el corazón, que en su vida, en su mundo interior, esté experimentando esto, este desorden, el llamado es, volveos a mí, vengan a mí. Yo soy el orden, yo soy el Padre, yo soy el que bendigo, yo soy el que prospero. Mi mano es la que sostiene. Pero para ver la sostenencia de Dios, para ver el sustento de Dios, para ver la mano de Dios obrar, debemos estar en orden con Él. Señor, libra a cada familia de caer, Señor, en un estado como el Estado de Israel. Libra, Señor, a esta nación tan hermosa como Chile, de caer en un estado, Señor, como este. Estamos viendo, Señor, muchos atentados, estamos viendo muchos ataques, y como iglesia, Señor, queremos levantarnos. Como iglesia queremos levantarnos y verdaderamente interceder, verdaderamente orar por nuestra nación, orar, Señor, por nuestros gobernantes, orar, Señor, por el nuevo gobierno. Sabemos que en noviembre hay elecciones, Señor, oramos por un nuevo gobierno, por un buen gobierno, pero reconocemos que nuestro gobierno eres tú, Jesús. Que tú estás por encima de todas las cosas. Y que si en el país se sufre y si la pasamos mal, bueno, nuestro gobierno es Dios. Y tú, Señor, nos sostienes. Tu mano nos alienta, tu espíritu nos alimenta, Señor. Pero oramos por nuestro país. Oramos también, Señor, por cada familia, por cada corazón. Oramos también por esta iglesia. Que permanezca, Señor, unida. Que permanezca, Señor, en el camino de la gracia, en el camino de la verdad. Y que no seamos, Señor, matrimonios en decadencia, familias en decadencia, hijos en decadencia, que se caen a pedazos. Ayúdanos a construir, a edificar, Señor. Ayúdanos a levantarnos en ti. Ese es el llamado para la iglesia hoy día. Que la iglesia pueda dejar, Señor, dejar el cautiverio, dejar la esclavitud. Señor, rompe el ciclo de pecado en nuestras vidas. Saca, Señor, a la iglesia de la miseria espiritual. Si hay alguien que a lo mejor vive en miseria, o no espiritual, o quizás emocional, quizás financiera, quizás miseria de identidad, Señor, saca. Oramos, Señor, por redención, Señor, redención. Oramos, Señor, por orden en cada corazón. Oramos, Señor, por la obra del Espíritu Santo en cada familia. Pero no queremos estar así en desastre. No queremos estar en miseria. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Pero hoy día queremos hacer un compromiso contigo. Hoy día, Señor, queremos cambiar. Hoy día, Señor, queremos que tu gracia, Señor, nos lleve por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, ordena, Señor. Trae orden, trae honra al deshonrado. Señor, el que está caído, levántalo. El que está herido, Señor, sánalo. Señor, el que está desanimado, anímalo. Señor, el que está confundido, trae claridad, Señor, a la mente, trae claridad al espíritu, trae claridad, Señor, al corazón, trae claridad, Señor, a los matrimonios, trae claridad, Señor, a los hogares, trae claridad, Señor, trae orden a las finanzas, trae orden a nuestras vidas. Tú eres el único, Señor, que puede hacer esta obra en nosotros. Amén, Señor, y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.